Hola gente, muy buenos días. Nos encontramos en este programa radial llamado Beca Radio, el que siempre los va a acompañar para debatir temas muy importantes de nuestra Colombia. El tema de hoy va a ser identidad colombiana, pero para empezar tenemos que saber y reconocer qué significa la identidad. Entonces, la identidad es un sentimiento de pertenencia en un estado o una nación y es construida con un conjunto de aspectos que se relacionan con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones pues, de la comunidad o del país como tal. Para empezar, vamos a comenzar con Ana María. Ella nos va a hablar sobre la identidad colombiana en la educación. Ana, ¿tú qué opinas de la identidad en la educación? Sí, gracias, André. Bueno, en mi opinión, en este país sí se ha perdido la identidad colombiana. Y una de sus mayores causas es porque en la educación lo que se enseña no contribuye a que las personas sepan de nuestros orígenes, si somos hispanos, indígenas, criollos, mestizos, ni tampoco a saber de la gran diversidad que contamos referente a cultura, música, tradiciones. Ni siquiera se logran reconocer todas las lenguas entre indígenas y criollas que se tienen. Tampoco la educación aporta para crear una sociedad más formidable ni para que la gente deje de pensar en un bien individual, más bien se debería pensar en un bien común. Es lo más simple que podríamos hacer, ya que existen muchas personas que les falta tolerancia, ser más civilizados. La educación debería ser aquel elemento indispensable para crear una identidad nacional. Como dicen por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si los jóvenes son el futuro de este país, ¿cómo vamos a mejorar si no saben de dónde vienen? Muchísimas gracias, Ana, y creo que has tocado un punto muy importante, el cual iremos debatiendo a medida que va pasando este programa radial. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera Karen, y la pregunta es la misma: ¿qué piensas de la identidad colombiana? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, André. La alegría, el sabor, las costumbres y la forma de hablar son elementos que hacen parte de nuestra identidad colombiana. ¿Usted cree que si no existiera identidad colombiana, nos enorgullecería decir nuestra hermosa nacionalidad en el extranjero? O, por ejemplo, nos enoja ser vistos como narcotraficantes en los aeropuertos del mundo. Y sentir esa ofensa es parte de la existencia de un fuerte sentimiento de pertenencia. De igual manera, nos alegramos cuando nuestros deportistas triunfan en el exterior o nuestros artistas ganan fama y reconocimiento, o que nos ufanemos de tener un premio Nobel de literatura, que nos regodeemos con los festejos del bicentenario en nuestras fiestas patrias, o que se nos considere como uno de los pueblos más felices a pesar de todo nuestro sufrimiento. De igual manera, desde la bandera hasta el uniforme de la selección de fútbol, desde unas fechas solo válidas para nosotros, hasta el orgullo que sentimos por producir el mejor café del mundo y la satisfacción por ser uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad. Muchísimas gracias, Karen, y creo que aquí empezamos a ver que tenemos dos puntos de vista, y es que sí existe la identidad colombiana, pero al mismo tiempo no la podemos evidenciar. Vamos a continuar con nuestra compañera Sofía. Sofi, ¿tú qué opinas de la identidad colombiana? ¿En qué ámbito te ubicaste?
Bueno, André, muchas gracias. Yo me enfoqué más que todo en la falta de cariño, la falta de amor que le tenemos pues a nuestro país. Por ejemplo, sabemos que las personas en este momento prefieren cosas del exterior, cosas que no son colombianas, ya sea la cultura, comida, música, porque no se sienten a gusto con lo que hay en nuestro país, no se sienten colombianos, no sienten ese amor por nuestra patria. Hay falta de nacionalismo, la cultura se está perdiendo, el folclore, las leyendas, la gastronomía. Por ejemplo, uno cuando va a un Crepes o a un Archie, si uno escucha a un Jaime Llano González o a un Jorge Velosa, eso ya no sucede. Como la música que escuchaban nuestros antepasados y que era valorada por la composición, por las letras, por los instrumentos, ya no se ve. Es igual que la gastronomía, ya uno prefiere ir a un McDonald's que ir a una parrilla boyacense, que son los platos típicos que han visto crecer, que han sido nuestras raíces durante mucho tiempo, eso ya no se ve. Igual que muchas personas no les interesa o no sienten como la suficiente identidad de Colombia, entonces que no, por ejemplo, las masacres que pasaron hace poquito, es como, bueno, se murieron 9 personas un día, al siguiente se mueren 5, eso ya qué, porque ya bajó la tasa de muerte, no es que baje la tasa de muerte, es de lo que está pasando en nuestro país. Hay muchas personas que no les duele nuestra patria, lo que está diciendo Ana, la gente que no conoce la historia está condenada a vivirla y es lo que está pasando en este momento. No estamos interesados por lo que pasa en Colombia y estamos dejando de un lado nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestras culturas, porque ahora todos lo estamos importando. Muchísimas gracias, Sofi. Tienes mucha razón en muchas cosas de las que has dicho, las cuales también tenemos que ir desglosando a medida que cada uno va hablando e ir tocando los temas más importantes, ir viendo que hay veces que la gente no reconoce su identidad. Entonces, sigamos con nuestra compañera Mayerly. Maye, ¿qué piensas de la identidad colombiana? ¿Existe o no existe? Bueno, claramente que existe, si no, no tendríamos país. Estaríamos quizás siendo una colonia de alguna otra potencia europea o la potencia norteamericana. Personalmente pienso que Colombia está avanzando hacia el futuro. No nos podemos quedar en la antigüedad. Claramente las costumbres, la cultura, la comida, la música es lo que nos representa. A mí me encanta la cultura y la comida colombiana, pero tenemos que aceptar que es un mundo globalizado y que por eso mismo es que tenemos que empezar a tomar cosas de otros lados. No solo nos podemos cerrar a la banda, porque si no nos volveríamos Corea del Norte. Estaríamos cerrados. Claramente la cultura se mantiene increíble, perfecta, intacta. Pero no tienen esta manera, esta globalización. La idea es que Colombia avance, la idea es que Colombia camine hacia el futuro y por eso mismo es que tenemos que aceptar lo que está pasando. Sin embargo, la identidad colombiana no se ha perdido. Nosotros seguimos siendo los colombianos alegres, felices, apoyamos a nuestra selección, nos enaltecemos cada vez que, nos enaltecemos cada vez que ganan un partido, cuando pasamos a los mundiales, por ejemplo el bicentenario, son cosas increíbles que no se pierden, siguen en la cultura colombiana, siguen arraigadas, pero hay que aceptar que nos tenemos que mover hacia el futuro y que van a haber costumbres y cosas que se van a perder, justo como pasó con los indígenas. Gracias. Correcto, Maye, correcto, estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas que dijiste y es verdad, cierto que en una parte seguimos siendo esos colombianos felices que siempre nos han reconocido por mostrar esa alegría, ese carisma. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera Isabela. Isa, ¿qué opinas en la parte política? ¿Tenemos o no tenemos identidad? Bueno, pues yo considero que no tenemos identidad colombiana en la parte política. Pues, por ejemplo, en las últimas elecciones para presidente que fueron en el 2018, solo el 53% de los colombianos votaron. ¿Y dónde queda el otro 47%? Y acá lo que pasa es que muchos colombianos se quejan por el actual presidente, pero en realidad las personas que tuvieron la oportunidad no lo hicieron a conciencia y pensando que esa era su mejor opción de candidato simplemente porque les puede dar miedo hacer un cambio. Y a un cambio me refiero a que los colombianos siempre votan por el mismo partido, por las mismas ideologías, que así estas no favorezcan al país, siguen apoyando a esas personas solo por tenerle miedo al cambio. Ahora,
¿Qué pasaría si el 100% de los colombianos elegibles al voto votaran a conciencia? Ahí podríamos decir que se involucran todas las clases sociales, las ideologías y todo lo que está involucrado en eso. Ahora, yo puse el ejemplo del presidente, pero eso pasa con todos los ámbitos políticos, ya sea el alcalde, el gobernador, los senadores y demás. Y pues para hacer un cambio debemos empezar por los jóvenes, y para eso ellos tienen que empoderarse en su país en vez de pensar en irse a vivir en el exterior, porque acá pueden quedarse a ser un mejor país. Así que debemos tener en cuenta que la actividad política es un compromiso de todos, al igual que el bienestar familiar. Gracias. Muchísimas gracias, Isa. Y sí, también tocas puntos muy importantes. Siento que así como queremos reconocer nuestra identidad colombiana, hay cosas que estamos dejando de lado, que estamos haciendo que se vuelva una hipocresía lo que decimos. Vamos a continuar con nuestra compañera Gabriela. Gaby, ¿tú qué opinas? ¿Existe identidad colombiana? Bueno, yo creo que sí existe, pero para poder responder esta pregunta hay un punto que quiero tocar, que es el de las preferencias personales. Como por ejemplo en la música, no influyen en la identidad colombiana. Por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchan ustedes, compañeras? De todo, Gaby. De todo. De todo, ¿De todo sí. un poco? De todo. Pues bueno, ahí está mi punto. Todas las personas tienen gustos diferentes en la música y probablemente no escuchen música colombiana todo el tiempo. Pero pues esto no significa que la música de aquí no sea apreciada o considerada como identidad del país. En mi caso, a mí no me gusta mucho el vallenato, pero eso no significa que yo no lo respete y pues no lo considere icónico en la cultura colombiana. Y pues quiero tocar un punto que tocó mi compañera Mayerly, que es el de las tradiciones siempre cambian, pero muchas no se olvidan. Por ejemplo, cada época tendrá un exponente musical diferente, pero cumple con la función de darle identidad a Colombia. Actualmente se podría decir que Shakira, probablemente hace unos años fue Carlos Vives, y para las generaciones futuras será J Balvin. Pero pues los tiempos cambian y no significa que se olviden, sino que se modernizan. Y estos se adaptan a la actualidad. Exacto, Gaby, total. O sea, creo que te hiciste entender a la perfección, y es que el mundo avanza, las tradiciones, pues como tú lo dijiste, pues no se olvidan, pero algo tiene que cambiar, algo tiene que ir avanzando. Vamos a continuar con nuestra compañera Martina. Matu, ¿tú qué opinas? ¿Existe o no existe la identidad? Bueno, André, gracias. Yo digo que no existe y lo tomaré desde un ámbito más de la dignidad humana. Digamos que esta dignidad se ha visto afectada durante muchos años. Muchas de las personas creen que todos debemos pensar igual y si vamos en contra de esa supuesta opinión común, debemos ser callados o humillados. Muchas de las personas se creen con el poder de maltratar, juzgar y abusar de las otras personas por simplemente no tener su mismo nivel económico o por no tener ideologías iguales. Se han vuelto tan egoístas las personas que no respetan la dignidad de las personas ni hasta la vida de las personas. ¿Cómo es posible que nos estemos matando por este tipo de cosas? Esto contribuye un montón a la pérdida de la identidad colombiana. Al ver un país con estas grandes problemáticas, muchas de las personas lo que hacen es voltearse, se tapan los ojos y hasta huir a otros países ignorando las problemáticas de acá. Lo que deberíamos hacer es unirnos para combatir estas injusticias y problemáticas, ya que aunque Colombia tenga muchas problemáticas como estas, también tienen cosas maravillosas de las cuales sentirnos orgullosos. Muchísimas gracias, Matt. Muchísimas gracias. Y creo que aquí hemos concluido con nuestra sesión de identidad colombiana. Voy a dar algunos reviews, algunos resúmenes de todo lo que mis compañeras acaban de decir. Y es que así como hay personas o hay cierta parte que no coincide en que haya identidad colombiana, de pronto por diferentes razones, porque hay sentimientos encontrados, porque así como dicen mis compañeras, hay gente que dice cosas pero no son así, entonces prefieren irse a un país desarrollado como sería Estados Unidos y cambiar pues su nación, solamente porque piensan pues que es un país más avanzado, en donde pasan muchísimas mejores cosas, así como aquí se encuentran problemáticas de guerrillas, de que los presidentes son corruptos, cosas así. Por eso la gente cambia de país, cambia de pensamiento y decide abandonar su identidad colombiana.
pero asimismo encontramos el lado y la parte de las personas que sienten que aún sigue existiendo esa identidad colombiana, esa felicidad que nos caracteriza, esas costumbres que siguen ahí. Entonces siento que hay dos lados y siempre los van a ver, siempre hay gente que va a pensar que no es así, como hay gente que sí sigue pensando. Yo soy de las que sigue pensando que sí existe identidad colombiana y que estas costumbres siguen ahí. De pronto no han avanzado, pero hay muchas personas que las siguen implementando. Muchísimas gracias por estar en nuestra sesión. Recuerden que estaremos aquí para ustedes, siempre acompañándolos y siempre debatiendo temas que sean importantes y aporten a su crecimiento personal. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias.